Dice el poeta Octavio Paz: la poesía debe ser un poco seca para que arda bien, y de este modo iluminarnos y calentarnos. Será este el momento de escribir, de comenzar a llenar la página en blanco, el miedo de no decir, la instancia de crear, el placer de buscar y encontrársela pronto, el disfrute único de la lectura, la intimidad de estremecernos más allá de tener a cientos de personas a nuestro lado. Será el momento de arder, iluminarnos y calentarnos tibiamente alrededor de la palabra. Será este el momento de apropiarnos del Stedbod y esperar con ansias e incertidumbre el rostro, la figura, la corporización del poeta, la imagen de aquel o aquella que ha manejado las palabras de tal manera que es necesario reconocerlo. Y en este momento, es este el momento que ocurrirá en minutos nada más, y seremos todos partícipes de la poesía y su encanto. El poeta en el Stedbod comienza a mostrarnos una meseta que cobija, un cielo que acompaña, una mata que alimenta, una canción tal vez. Toma la nada misma para conducirnos hasta más allá del último horizonte. El poeta crea fuera del mundo que existe el que debiera existir. Es la voz desde los inicios y logra unir ese encuentro de vocablos para hacerlos estallar en la síntesis precisa y preciosa del verso. Dice el poeta chileno Vicente Huidobro: las palabras tienen un genio recóndito, un pasado mágico que solo el poeta sabe descubrir, porque él siempre vuelve a la fuente. Y es el Stedbod precisamente esto, un pasado mágico que nos remite a las fuentes. Es la palabra, esa que llega en el momento justo de la lectura única del poema. Y es aquí donde los jurados, desde el disfrute íntimo del camino, voy a dar lectura al veredicto de la competencia número 8 del Stedbod de Chubut, año 2013, medalla de plata, premio Asociación San David. Competencia número 8 del Stedbod de Chubut, medalla de plata, premio Asociación San David. Son los jurados Berta Bilbao Richter, Graciela Mucci y David Sosbide. Dicen los jurados: es para nosotros primordial determinar el primer premio al poema Arpegios de Luz bajo el seudónimo Azul. Y la fundamentación del premio dice lo siguiente: Arpegios de Luz es un soneto construido con perfección formal y un contenido que da cuenta del espíritu poético del galés transformado en una tradición ritual de amor a la tierra que lo cobijó, la arística Patagonia. Con un lenguaje claro y transparente, fundamenta su canto al legado de sus orígenes desde un temple de ánimo celebratorio. Felicitaciones al firmante. Repito, son los jurados Berta Bilbao Richter, Graciela Mucci y David Sosbide. Entonces, a partir de este momento, llegará el momento de reconocer al poeta, corporizarlo entre nosotros, empezar a calentarnos desde la palabra, saber quién es el que está a nuestro lado. Por eso invito a Azul, quien ha escrito Arpegios de Luz, a que se ponga de pie. Invito por segunda vez a Azul
a que se ponga de pie. En esta arisca Patagonia, como dice el poeta, invito por tercera vez a Azul a ponerse de pie. Azul, quien ha escrito Arpegios de Luz, es nuestra conocida Griselda Jones de Redondo. Voy a pedirle al señor Wendell Davis, presidente de la Comisión de San David, que entregue la medalla de la presidencia del Centro de Barrio, amigo noble, para luego colocarle la medalla a nuestra querida Elena. Voy a dar lectura al poema. Arpegios de Luz. El canto de Galés ya no es un canto, sino un rito ancestral de amor solemne. Para besar la tierra con su encanto, emerge como el sol desde los sueños. Es el arte usado como sello para mostrar la arisca Patagonia. Es la clara elocuencia de lo bello, la innata concepción de la colonia. El canto de Galés es esa esencia que nutre el corazón de los poetas con la magia virtual de su existencia.
Por eso está mi pluma tan coqueta, para adorar, quizás, con estos versos, al galés, su legado, a su universo, a su vida. Vamos a invitar a Hokia Wilber a que rindan atributos a la poetisa con esta samba por voz de Alfredo Zaragoza. Yo no canto por vos, te canta la samba. No te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la samba. Que se marchitó. Yo tuve un amor, lo dejé esperando, y cuando volví no lo conocí. Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. Dijo que tal vez me estuviera amando. Me miró y se fue sin decir el porqué, sin decir el porqué. Se fue sin decir el porqué, sin decir el porqué. Zambita canta, no le esperes más. Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Que se marchitó, que se marchitó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. El regalo de Hokia Wilber de Gaiman para Griselda Jones de Redondo. Y vamos en los atributos
el presidente del Estado, Orlando Griffiths, a la entrega de un presente floral a Grisela. El poeta nos ha mostrado la rica Patagonia, ha cantado, ha tocado los acordes precisos para continuar con este bello desierto, invitarnos a Griselda y a la comitiva a descender del escenario con nuestro reconocimiento, con nuestro fuerte aplauso para esta ceremonia. Asociación San David, Competencia Mundo.